Desde que tengo memoria, mi hermana menor siempre me ha quitado lo que era mío, pero nada me preparó para lo que me quitó en la cena de mi cumpleaños. Cuando estuvo ahí, anunciando su embarazo de mi marido Carlos, sentí que mi mundo se desmoronaba bajo mis pies. Lo que ninguna de las dos sabía era que yo también estaba escondiendo algo que destrozaría para siempre su pequeña fantasía. Antes de continuar con esta historia, dime dónde la estás viendo en los comentarios y dale a me gusta, y suscríbete si alguna vez has lidiado con un familiar tóxico. Créeme, querrás saber cómo termina esto. Crecer como la hermana mayor de Jessica fue como vivir en una sombra perpetua. Desde que nació cuando tenía 4 años, mis padres la trataron como a su niña de oro. Jessica tenía los vestidos más bonitos, las mejores fiestas de cumpleaños, y de alguna manera siempre me llevaba el último trozo de pastel. No era que mis padres no me quisieran, simplemente la amaban más visiblemente, con más entusiasmo. Miren qué artística es Jessica, la ciudad de Brasil, construyendo un muro de resentimiento que intenté desesperadamente no reconocer. Jessica desarrolló un patrón desde muy joven. Todo lo que yo tenía, ella lo quería. Mi osito de peluche favorito aparecía misteriosamente en su habitación. El éter que ahorraba con mi paga desapareció de mi armario y reapareció en él. Cuando me eligieron para protagonizar la obra del colegio, Jessica desarrolló de repente un interés por el teatro y convenció a mis padres para que la inscribieran en clases de interpretación caras. ¿Por qué no puedes compartir con tu hermana pequeña? Se convirtió en el mantra familiar. Siempre dirigido a mí, nunca a ella. Así que aprendí a aferrarme a lo que más importaba, a proteger mi corazón y mis sueños con celo. La universidad fue mi escape. Me mudé a 3 estados de distancia para asistir a la Universidad Northwestern, lo suficientemente lejos como para que Jessica no pudiera seguirme. Esos 4 años fueron transformadores. Sin la sombra de Jessica florecí. Hice amigos genuinos que me valoraban por quien era. Descubrí mi pasión por el marketing y la comunicación. Y en mi penúltimo año conocí a Carlos. Carlos llegó a mi seminario avanzado de marketing con el pelo castaño despeinado y la sonrisa más genuina que jamás había visto. Derramó su café la primera vez que hablamos, tartamudeando una disculpa mientras el líquido salpicaba mis notas. En lugar de irritarme, su nerviosismo me pareció encantador. Se ofreció a invitarme a cenar para compensarlo. Y acepté. Esa cena se convirtió en desayuno a la mañana siguiente. Hablamos hasta el amanecer sobre nuestros sueños, nuestras familias, nuestros libros favoritos. Nunca he conocido a nadie que me comprenda como tú, me dijo esa noche. Y por primera vez me sentí realmente comprendida. Nuestra relación floreció. Carlos era todo lo que había soñado. Atento, amable, ambicioso, pero no a costa de los demás. Nos graduamos juntos, nos mudamos a Chicago y construimos nuestras carreras juntos. Cuando me propuso matrimonio después de 2 años, a orillas del lago Michigan, al amanecer, sentí que por fin había encontrado mi final feliz. Luego vinieron los preparativos de la boda y con ellos, el inevitable regreso de Jessica a mi vida. Para entonces, ya se había graduado de la universidad y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas, un trabajo que parecía implicar más coqueteo que ventas. Cuando la llamé para contarle sobre mi compromiso, su respuesta fue, como mucho, tibia. Bueno, felicidades, supongo. ¿Es rico? Esas fueron sus primeras palabras. No, me alegro por ti. O te lo mereces. A pesar de mis reservas, le pedí a Jessica que fuera mi dama de honor. Mi madre insistió diciendo, le rompería el corazón si no lo pedías. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de alerta en mi despedida de soltera cuando Jessica se vistió de blanco, o en la cena de ensayo cuando brindó más por ella que por mí. Pero estaba decidida a superarlo, a no dejar que viejas heridas arruinaran mi felicidad. La boda en sí fue hermosa, a pesar de los intentos de Jessica de centrarse llegando tarde a las fotos, llorando mucho más fuerte que mi madre durante la ceremonia, coqueteando con los padrinos de Carlos durante la recepción. Carlos notó su comportamiento y me apretó la mano para consolarme. «Solo estás celosa porque eres increíble», susurró, y le creí. Los 2 primeros años de nuestro matrimonio fueron maravillosos. Compramos una casita en las afueras, progresamos profesionalmente y empezamos a hablar de formar una familia. Carlos y yo acordamos esperar hasta tener una situación financiera más estable, aunque sospechaba que dudaba por otras razones que no podía explicar. Aún así, respeté su cautela y me centré en nuestra relación y nuestras carreras. Entonces, hace como 1 año, algo empezó a cambiar. Carlos empezó a trabajar hasta tarde, con el teléfono siempre boca abajo sobre el escritorio. Se volvió protector con sus contraseñas, sobresaltándose cada vez que me acercaba mientras escribía.
La intimidad entre nosotros disminuyó hasta que nos sentimos como compañeros de piso en lugar de amantes. Es solo el estrés del nuevo ascenso, siempre decía cuando intentaba hablar de la distancia entre nosotros. Cuando este proyecto termine, todo volverá a la normalidad, pero nunca fue así. En cambio, la distancia se amplió. Me encontré revisando su factura de teléfono, notando frecuentes llamadas a un número que no reconocía. Olía un perfume desconocido en sus camisas. No era mío, ni de nada mío. Una vez vi un pelo largo y rubio en su chaqueta. Jessica tenía el pelo largo y rubio. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que mis inseguridades infantiles me nublaban el juicio. Después de todo, Jessica vivía en el mismo pueblo, pero rara vez la veíamos excepto en reuniones familiares. ¿Por qué Carlos estaría involucrado con ella? Al acercarse mi 36º cumpleaños, esperaba que fuera un punto de inflexión. Carlos había sido especialmente distante, pero prometió hacer de mi cumpleaños algo especial. Mis padres decidieron organizar una cena familiar en Merlot, mi restaurante favorito. Dediqué más tiempo a prepararme esa noche, con el vestido azul que Carlos dijo una vez que resaltaba mis ojos, y me peiné como a él le gustaba. Estaba decidida a reconectar con mi esposo, a encontrar el camino el uno para el otro. Mirándome al espejo antes de irnos, me susurré: esta noche será diferente. Esta noche será un nuevo comienzo. No tenía ni idea de lo proféticas que serían esas palabras, aunque no de la forma que esperaba. El Merlot era el escenario perfecto para lo que esperaba que fuera una velada sanadora. La cálida iluminación ámbar del restaurante y las paredes de ladrillo visto siempre me hacían sentir como en casa. El aroma a pan recién hecho y romero impregnaba el aire mientras la anfitriona me acompañaba a nuestra mesa reservada. Carlos me había escrito diciendo que nos encontraríamos allí, reclamando una llamada de trabajo de última hora que no pudo evitar. «Señora Parker», sonrió la recepcionista. «Su familia ya llegó». Mis padres se pusieron de pie cuando me acerqué al mostrador. El rostro de mi madre se iluminó con esa leve luz que indicaba que se alegraba de verme, pero intentaba no mostrar demasiada emoción. Mi padre me dio un breve abrazo, dándome unas palmaditas en la espalda con torpeza. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo entregándome una pequeña bolsa de regalo. Nada del otro mundo, solo algo que tu madre había elegido. Mi madre me acarició el pelo. «Estás guapa, Samantha, aunque quizás deberías retocarte el pintalabios antes de las fotos». Típico. Ni siquiera me había sentado, y ella ya estaba encontrando algo que mejorar en mí. Guardé la reseña con todas las demás y sonreí. «Gracias por organizar esto, mamá. Significa mucho para mí». Jessica aún no había llegado, lo cual no me sorprendió. Había convertido la tardanza en un arte, asegurándose de que todas las miradas estuvieran puestas en ella al entrar. Revisé mi teléfono en busca de mensajes de Carlos, pero no encontré ninguno. «Carlos llega tarde», le expliqué al sentarme. «Es de trabajo». Mi padre asintió con comprensión. Así son las cosas cuando uno asciende profesionalmente. El señor Carlos es muy trabajador. El camarero vino a tomarnos las bebidas. Pedí agua con la esperanza de compartir el primer brindis con Carlos. Mis padres intercambiaron miradas. «Anda, tómate un vino, cariño», me animó mi madre. «Es tu cumpleaños». Antes de que pudiera responder, hubo un revuelo en la entrada. Jessica había llegado y, como siempre, se aseguró de que todos lo notaran. Su risa resonó por todo el restaurante mientras se echaba el pelo rubio por encima del hombro. Llevaba un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación, atrayendo miradas apreciativas de los comensales cercanos. Lo que me dio un vuelco fue quién estaba con ella. Carlos, mi Carlos, sujetándole la puerta, rozando brevemente su espalda con la mano mientras se movían entre las mesas. Caminaban demasiado cerca, sonriendo con demasiada intimidad. Eran solo cuñados que llegaron al mismo tiempo. «Perdón por llegar tarde», anunció Jessica, inclinándose para besarme la mejilla con una precisión tan practicada que no dejó rastro de lápiz labial. Me encontré con Carlos en el estacionamiento. Bonita coincidencia, ¿verdad? Carlos evitó mi mirada mientras se sentaba a mi lado, apretándome el hombro en lo que parecía un gesto de disculpa. «Feliz cumpleaños, Sam». «Perdón por llegar tarde». Noté que olía a recién duchado, su colonia habitual más fuerte de lo habitual. La excusa de la llamada de trabajo de repente me pareció débil. «No hay problema», respondí con voz firme. «Me alegro de que ya estén todos aquí». El camarero regresó y pedimos nuestras comidas. Mis padres dominaban la conversación, hablando de su reciente crucero y del drama del jardín del vecino. Jessica intervino con frecuencia con historias sobre su último triunfo en ventas o sobre las celebridades que supuestamente había conocido en una conferencia reciente. Carlos permanecía inusualmente callado, participando solo cuando le preguntaban directamente.
Debajo de la mesa, puse mi mano sobre la rodilla de Carlos buscando conectar. Se estremeció ligeramente antes de cubrir mi mano con la suya. Tenía la palma sudorosa. ¿Todo bien?, susurré mientras mi padre estaba inmerso en una historia de golf. Bien, respondió Carlos demasiado rápido. Solo estoy cansado. Los regalos vinieron después. Mis padres me dieron un vale de regalo impersonal para unos grandes almacenes. Carlos me entregó una cajita con pendientes de diamantes que parecían caros pero genéricos, como algo elegido con prisa. El regalo de Jessica fue una bufanda de diseño que sospeché firmemente que se había comprado y decidió dármela en el último minuto. Es exactamente tu color, insistió, aunque el naranja terroso nunca había sido un tono que yo usara. El camarero trajo el pastel de lava de chocolate que había pedido en lugar del pastel de cumpleaños tradicional. Cuando lo puso delante de mí, mi padre levantó su copa. Firme. Nada emocionante. Nada impresionante, solo firme. Como si fuera un caballo fiel en lugar de una hija celebrando un año más. Mientras el camarero encendía la única vela de mi pastel, noté que Jessica se removía emocionada en su silla, intercambiando miradas significativas con Carlos. Sentí un nudo en el estómago. De hecho, Jessica me interrumpió antes de que pudiéramos cantar. Tengo un anuncio que hacer. Creo que sería el complemento perfecto para la celebración del cumpleaños de Sam. Todas las miradas se posaron en ella. Se puso de pie, alisándose el vestido sobre el vientre con deliberado énfasis. No pensaba compartir esto todavía. Pero ya que estamos todos juntos, hizo una pausa para un efecto dramático, con los ojos brillando de triunfo al encontrarse con los míos. Estoy embarazada. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero se me hizo eterno. Mi madre jadeó de alegría. El rostro de mi padre se iluminó con una sonrisa más amplia que ninguna otra que hubiera visto dirigida a mis logros. ¡Qué maravilla, cariño!, exclamó mi madre. ¿Cuándo sales de cuentas? ¿Cuánto tiempo llevas embarazada? Unas 10 semanas, respondió Jessica, con la mano aún en el estómago. Pero hay más. Y fue entonces cuando soltó la bomba que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi vida. Carlos es el padre, anunció Jessica, con la voz resonando con un orgullo distorsionado que me heló la sangre. Llevamos meses viéndonos. Vamos a graduarnos. La sonrisa de mi madre se desvaneció en confusión, sus ojos moviéndose entre Jessica, Carlos y yo mientras intentaba procesar lo impensable. Carlos miraba fijamente el mantel. Su rostro palideció. No es así como te lo íbamos a decir, murmuró sin mirarme a los ojos. Nosotros, repetí, y la sílaba se me escapó de la garganta. Jessica extendió la mano sobre la de Carlos. Queríamos esperar hasta después del primer trimestre, pero no pude contenerlo más. Sus ojos se encontraron con los míos, brillando con un triunfo malicioso. Ya somos una familia, Sam. Carlos y yo vamos a criar a este bebé juntos. La crueldad calculada de su elección del momento oportuno, justo en mi cumpleaños, en mi restaurante favorito, delante de nuestros padres, fue impresionante. No fue un desliz ni un lapsus momentáneo. Fue una actuación diseñada para causar el máximo daño. Mi madre fue la primera en encontrar la voz. No lo entiendo. Carlos es el marido de Samantha. Afirmó este simple hecho como si les recordara a todos un detalle olvidado. No por mucho más tiempo, respondió Jessica con un gesto de desdén. Llevan años teniendo problemas. Carlos y yo no planeamos esto, pero cuando el amor verdadero llega, no se puede luchar contra él. Amor verdadero. Como si lo que Carlos y yo habíamos construido durante 7 años fuera falso. Sam. Carlos finalmente me miró, con una expresión repugnante de culpa y alivio. Lo siento mucho. No quería que te enteraras así. Lo nuestro, Jessica, simplemente pasó. Simplemente pasó. Como una tormenta o un pinchazo. No una traición de meses que requirió miles de decisiones conscientes para mentir, engañar y destruir. ¿Cuándo?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. ¿Cuándo pasó? Carlos se removió incómodo. ¿Acaso importa? Empezó en tu fiesta de Navidad. Jessica intervino, disfrutando claramente de su papel de narradora de mi humillación. ¿Recuerdas cuando Carlos y yo desaparecimos un tiempo? Pensaste que me estaba ayudando a encontrar mi pendiente. Se rió. Un tintineo que me raspó los nervios como cristales rotos. Encontró algo, así es. 6 meses. Mientras planeaba sorpresas románticas de cumpleaños y organizaba citas para reencontrarme, mi esposo y mi hermana tenían una aventura a mis espaldas. Cada noche, cada mensaje misterioso, cada excusa, se cristalizaba de repente en una trama de traición tan obvia que no podía creer que no me hubiera dado cuenta. Creo, dijo mi padre lentamente, dejando su copa de vino con exagerado cuidado, que esta conversación es mejor continuar en privado.
Pero Jessica no había terminado su actuación. No hay necesidad de privacidad, papá. Aquí todos somos familia. Sonrió frotándose el vientre a un plano, y pronto habrá otro Henderson. ¿No es emocionante? Tu primer nieto. Mi madre, como era previsible, se aferró a este detalle como a un salvavidas. ¿Un nieto? Suspiró. Su mirada se suavizó como siempre hacía con Jessica. Bueno, las circunstancias son inusuales, pero un bebé siempre es una bendición. Observé con incredulidad cómo mi madre comenzaba a replantear mentalmente esta catástrofe como un feliz acontecimiento familiar. Por supuesto que lo haría. A Jessica siempre le habían perdonado todo. Sus transgresiones se transformaron en triunfos gracias a la alquimia del favoritismo de mis padres. Sam. Carlos me tocó el brazo con cautela. ¿Podemos hablar de esto? ¿En privado? Miré su mano en mi brazo como si fuera un objeto extraño. Esta mano que había sujetado la mía durante el funeral de mi abuela, que me había puesto un anillo de bodas en el dedo con promesas de eternidad, que aparentemente había estado tocando a mi hermana con la misma intimidad. «¡Necesito ir al baño!», anuncié, levantándome tan bruscamente que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Nadie intentó detenerme mientras me alejaba. Mis piernas de alguna manera me llevaban a pesar de sentirme desconectada de mi cuerpo. El baño del restaurante estaba misericordiosamente vacío. Me encerré en un cubículo, apreté la frente contra la fría puerta metálica y esperé el colapso que sin duda vendría. Pero las lágrimas no brotaron. En cambio, una extraña calma descendió, una claridad inesperada. Esta traición, aunque devastadora, no era realmente sorprendente. Jessica había estado tomando lo que era mío toda nuestra vida. Carlos había mostrado signos de debilidad durante meses. Esto era simplemente la culminación de patrones arraigados. Me eché agua fría en la cara y me miré fijamente. La mujer que me devolvía la mirada parecía diferente, de alguna manera. Más dura quizás, pero también más concentrada. Volví a pintarme los labios con mano firme. «No te romperás», le dije a mi reflejo. «Aquí no, no por ellos». Cuando volví a la mesa, estaban discutiendo nombres. En realidad, discutiendo nombres de bebé, como si este anuncio hubiera sido recibido con alegría universal en lugar de destrozarme el mundo. Carlos parecía abatido pero resignado, asintiendo mientras Jessica enumeraba opciones. «Si es niño, pienso en Carlos Jr., decía. Aunque podríamos usar Henderson como nombre de pila. Henderson Parker suena bien, ¿no crees? Parker, mi apellido de casada. Ya lo estaba usando para su hijo. O para una niña, tal vez Carla. Demasiado obvio». Se rió tocando el brazo de Carlos posesivamente. Me deslicé hacia atrás en mi asiento. Todas las miradas se volvieron hacia mí con distintos grados de preocupación, culpa y, en el caso de Jessica, una anticipación apenas disimulada. Estaba esperando mi colapso, la escena que consolidaría su narrativa de ser la persona estable y sensata que cuidaba del pobre Carlos después del colapso emocional de su esposa. En cambio, sonrió. «Sin duda me dieron un cumpleaños inolvidable», dijo con calma. «Pero si no te importa, me gustaría disfrutar de mi pastel antes de que se derrita por completo». La sonrisa de Jessica se desvaneció. La confusión nubló sus facciones. Esta no era la reacción que había planeado. Carlos parecía igualmente perplejo por mi compostura. «Sam», empezó, «deberíamos hablar de los preparativos». Levanté la mano. «Ahora no, Carlos. Ahora voy a comerme mi pastel de cumpleaños». Tomé el tenedor y mordí deliberadamente el pastel de lava de chocolate, cerrando los ojos brevemente para saborearlo. Al abrirlos vi que los cuatro me miraban como si me hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Qué?», pregunté con inocencia. «¿Pensaban que me desmayaría? ¿Montaría un escándalo? ¿Saldría corriendo llorando? Siento decepcionarte». Jessica se recuperó primero. «Solo pensamos que estarías más disgustado». «Ah, sí que lo estoy», aseguró, dando otro bocado al pastel. «Pero a diferencia de algunas personas en esta mesa, no siento la necesidad de hacer un espectáculo de cada emoción. Además», añadí dejando el tenedor a un lado, «hay algo que deberías saber antes de continuar con esta conversación». El ligero temblor en mi mano era la única señal visible del terremoto emocional que se estaba produciendo en mi interior. Tomé un sorbo de agua lentamente, ordenando mis pensamientos. Durante meses, había estado reuniendo piezas de un rompecabezas que no quería completar. Ahora, ante el anuncio arrogante de Jessica, esas piezas encajaban con una claridad devastadora. «Sabía de la aventura hace 3 meses», dije en silencio. Carlos levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por la sorpresa. La sonrisa triunfal de Jessica se desvaneció. «¿Qué?», consiguió balbucear Carlos. «Deberías cambiar la contraseña de tu correo electrónico más a menudo, Carlos. Usar nuestra fecha de aniversario no era precisamente seguro, sobre todo cuando empezaste a actuar de forma tan sospechosa». Mi madre jadeó. «Samantha».
Esa no es una conversación apropiada para una cena. Me volví hacia ella con voz firme. Ni siquiera es anunciar una aventura con el marido de tu hermana en su cena de cumpleaños, mamá. Pero aquí estamos. En marzo, le pedí prestada la laptop a Carlos cuando la mía se averió antes de una importante presentación de trabajo. Me llegó una notificación, un correo electrónico de Jessica con el asunto de anoche. Mi dedo se mantuvo sobre el ratón, mientras los principios de privacidad se enfrentaban a una creciente sospecha. Al final, la sospecha triunfó. El correo electrónico había sido explícito, detallando su encuentro en la oficina de Carlos después del trabajo y haciendo referencia a varios encuentros anteriores. Mi mundo se derrumbó ese día, pero me guardé la información para mí, necesitando tiempo para procesar, planificar y protegerme. Después de encontrar esos correos electrónicos, seguí adelante. Contraté a un investigador privado, Davis & Associates. Son muy minuciosos, Carlos. Tienen fotos tuyas entrando al apartamento de Jessica 27 noches distintas. Tienen grabaciones de tus conversaciones telefónicas. Incluso tienen el recibo de la joyería donde le compraste esa pulsera que lleva ahora, la que, según ella, era de un cliente agradecido. Jessica se cubrió instintivamente la pulsera de oro con la confianza visiblemente quebrada. ¿Me has estado investigando?, preguntó Carlos con indignación. Esto es una invasión de mi privacidad. Se rió, una risa genuina a pesar de todo. Eso es muy gracioso viniendo del hombre que invadió mi matrimonio. Pero no te preocupes. La investigación fue completamente legal, a diferencia del adulterio, que sigue siendo motivo de divorcio por culpa en este estado. Mi padre se removió incómodo en la silla. Samantha, quizá deberíamos... No terminé la frase. Lo interrumpí. Hace 2 meses contacté con Patricia Donovan. Es una de las mejores abogadas de divorcio de Chicago. El papeleo ya está preparado, Carlos. Documenté todo. Conseguí copias de todos nuestros registros financieros y tomé medidas para proteger mis bienes. Patricia me aconsejó que esperara a tener todas las pruebas en orden antes de confrontarlo. El rostro de Carlos había pasado de la sorpresa a la palidez y luego a un ligero tono verde. Jessica nos miró. Su triunfo se desvaneció al darse cuenta de que no estaba dando ninguna noticia. Estaba cayendo en una trampa. ¿Has estado planeando divorciarte de mí?, preguntó Carlos con voz ronca. ¿Todo este tiempo? Sí, respondí simplemente. De hecho, iba a entregarte los papeles la semana que viene. El anuncio de Jessica solo aceleró mi cronograma. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Pero Samantha, un divorcio es definitivo. Sobre todo con terapia. Mamá, la interrumpí con suavidad pero firmeza. No hay vuelta atrás. Y hay una cosa más que todos deben saber. Dirigí mi mirada directamente a Jessica. Algo que hace que su anuncio sea particularmente interesante. Metí la mano en mi bolso y saqué un documento doblado que llevaba semanas con él, esperando el momento oportuno. Nunca imaginé que este momento llegaría en mi propia cena de cumpleaños. Carlos se hizo una vasectomía hace 2 años, dije, deslizando el informe médico por la mesa. Decidimos que no tendríamos hijos. Él no quería la responsabilidad. Jessica me miró. Luego a Carlos, y la comprensión se dibujó poco a poco en su rostro. Eso no es posible, susurró. ¿Estás mintiendo? Revisa el documento, respondí. El procedimiento se realizó hace 26 meses. Carlos se recuperó en nuestro sofá viendo March Madness. Lo recuerdo porque tenía que seguirle trayendo guisantes congelados por la hinchazón. Carlos parecía que iba a vomitar. Sam, ¿puedo explicar? Explícale lo que Jessica lo interrumpió, alzando la voz. Te hiciste una vasectomía y no me dijiste que me lo dejarías creer. Se detuvo de golpe, al darse cuenta de lo que estaba revelando. Mi madre examinaba el historial médico con manos temblorosas. ¿Es cierto, Carlos? El silencio de Carlos fue suficiente confirmación. Me volví hacia Jessica, cuyo rostro palideció. Entonces, querida hermanita, si de verdad estás embarazada, te felicito. Pero no por Carlos. Está disparando con salvas, como dicen. Entonces, ¿quién es el verdadero padre? ¿Lo sabes siquiera? El restaurante se había vuelto más silencioso. Los comensales cercanos eran obviamente conscientes del serio drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Jessica miró a su alrededor, notando la atención, mientras su momento de triunfo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Esto es un error, insistió débilmente. Estos historiales médicos deben estar equivocados. No están equivocados. Carlos finalmente admitió, mirándose las manos. Debería habértelo dicho, Jessica. Es solo que no pensé que importaría. De todas formas, usábamos protección, o deberíamos haberla usado. Nunca pensaste que intentaría atraparte con un embarazo que no podía ser tuyo. Rompí por él. Error de principiante, Carlos. Deberías haberte dado cuenta de que Jessica siempre tiene una trampa.
Jessica se levantó de repente, y su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. «Necesito aire», murmuró, agarrando su bolso y prácticamente corriendo hacia la salida. Carlos parecía dividido, mirando entre la figura retraída de Jessica y yo. «Adelante», dijo con frialdad. «¡Síguela!». Se merecen el uno al otro. Tras un momento de duda, Carlos se levantó y corrió tras Jessica, dejándome sola con mis padres, atónitos. Mi padre se aclaró la garganta. «Samantha, no sé qué decir». «No hay nada que decir, papá». Volví a coger el tenedor y le di otro mordisco a mi pastel. Ahora sabía a ceniza, pero estaba decidido a terminarlo. Al fin y al cabo, era mi cena de cumpleaños. Excepto que, tal vez, Jessica podría necesitar un tipo diferente de médico ahora, uno que pueda ayudarla a descubrir quién es realmente el padre de su bebé. Mi madre lloraba en silencio, el rímel corriéndole por las mejillas. «¿Cómo puedes estar tan tranquila? Esto es un desastre». Dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. «No, mamá. Un desastre es algo inesperado e inevitable. Esto era predecible y completamente evitable. Jessica ha estado tomando lo que es mío desde que éramos niños, y tú y papá lo han hecho fácil. La única diferencia es que, esta vez, estaba preparada. Le hice una señal al camarero para que trajera la cuenta. Supongo que nuestra celebración había terminado por esa noche. El restaurante se había vuelto incómodamente silencioso. Las mesas cercanas ya no fingían no oír nuestro drama familiar. Firmé la cuenta con manos firmes, añadiendo una generosa propina para el camarero, que tuvo que presenciar este desastre de cena de cumpleaños. Mientras terminaba mi firma, vi a Carlos regresar solo con el rostro pálido. Se deslizó hacia atrás en su asiento, pasándose una mano por el pelo en ese gesto familiar que una vez me pareció encantador. «¿Dónde está Jessica?», me preguntó mi madre, secándose los ojos con una servilleta. «Está en su coche», respondió Carlos. «Está disgustada. Me imagino que descubrir que no eres el padre de su embarazo conveniente debe ser disgustante», dije con voz deliberadamente neutral. Carlos me miró con ojos suplicantes. «Sam, ¿podemos hablar? ¿En privado? Hay tantas cosas que necesito explicar». «¿Es cierto?». La voz grave de mi padre rompió la tensión. «¿Sobre la vasectomía?». Carlos asintió a regañadientes. «Sí, señor. Hace 2 años. Sam y yo lo hablamos y decidimos». «Tú lo decidiste». Me corregí. «Tú eras quien no quería tener hijos». Yo estaba dispuesto a esperar. «La cuestión es», continuó Carlos, «fue una decisión mutua en nuestro matrimonio. Debería habérselo dicho a Jessica, pero las cosas entre nosotros eran complicadas y...» «¿Complicadas?». Reí sin humor. «Esa es sin duda la palabra para acostarse con la hermana de tu esposa». Mi madre se aferró a sus perlas, literalmente apretando el collar de perlas alrededor de su cuello, como si pudieran darle algo de estabilidad en este caos. No entiendo cómo pasó esto. ¿Cómo pudieron hacerle esto a Samantha? Antes de que Carlos pudiera responder, Jessica reapareció, con el rostro surcado por las lágrimas, pero recuperando un poco la compostura. Se deslizó en su silla sin mirar a nadie, con los brazos alrededor de su cintura protegiéndola. «Perdón por irme», dijo con la voz sin la confianza habitual. «Necesitaba un momento». El camarero se acercó con cautela. «¿Está bien la comida? ¿Alguien quiere café o postre?». «Solo la cuenta, por favor», respondí. «Ya firmé». «Espera», dijo Jessica de repente. «Quiero explicarte». Miró a su alrededor, su mirada se posó en mí. «Sam, ¿qué pasó entre Carlos y yo? No fue planeado. Nunca quisimos hacerte daño. Y aún así, decidiste anunciarlo en mi cena de cumpleaños», señalé. Con tan impecable timing, Jessica tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Eso estuvo mal, solo...». «Pensé que sería más fácil con la familia cerca. No pensé en cómo te sentirías». «Nunca lo haces», dijo en silencio. «Ese es el problema, Jessica. Nunca consideraste mis sentimientos al tomar algo que me pertenece». «Carlos no te pertenece», espetó. Un destello de su habitual desafío regresó. «Es una persona, no una posesión». «Era mi esposo», respondí. «El hombre que prometió amarme y honrarme. Y tú eras mi hermana, quien debería haber respetado ese compromiso aunque él no lo hiciera». Mi padre se aclaró la garganta. «Sobre el bebé, Jessica. ¿Y si Carlos no es el padre?». Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Las fechas coincidían. De verdad pensé quién más podría ser. Preguntó mi madre, con la voz apenas por encima de un susurro. Jessica se quedó mirando su regazo. Había alguien más, antes de Carlos. Él también está casado. Mi padre gimió, hundiendo la cara entre las manos. «Jessica, por Dios». Rompí con él cuando las cosas se pusieron serias con Carlos. Ella insistió. Pero el momento, supongo que calculé mal. No pude evitarlo. Me reí. La absurdidad de la situación finalmente rompió mi compostura cuidadosamente mantenida. «Entonces déjame aclarar esto.
Tenías una aventura con un hombre casado, luego empezaste a acostarte con el esposo de tu hermana, te quedaste embarazada del primer hombre casado e intentaste hacer pasar al bebé como de mi esposo. Dicho así, incluso Jessica pareció reconocer la horrible simetría de sus acciones. No fue así. De verdad pensé que Carlos era el padre. Bueno, no lo es, dijo contundentemente. Y ahora tienes que decidir a quién contárselo. Carlos, que se había mantenido callado como siempre, habló de repente. Supongo que yo también tengo que tomar algunas decisiones. Se giró hacia Jessica. Me dijiste que era el único, que hacía meses que no estabas con nadie más. Jessica le tomó la mano. Carlos, por favor, cometí un error, pero lo que tenemos es real. Apartó la mano. ¿En serio? ¿O solo soy otra cosa que le arrebataste a tu hermana? La pregunta quedó flotando en el aire. Cargada de implicación, Jessica retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Mi madre, siempre pacificadora, intentó salvar lo insalvable. Quizás deberíamos tomarnos un tiempo para procesar esto. Fue un shock para todos. Eso es quedarse corto, murmuró mi padre. Me puse de pie alisándome el vestido. Creo que es prudente. Carlos, le diré a mi abogado que te contacte la semana que viene. Mientras tanto, te agradecería que te quedaras en otro sitio. Carlos me miró con desesperación en los ojos. Sam, por favor, ¿podemos al menos hablar de esto? Ya no podemos hablar, respondí, sorprendiéndome con la firmeza de mi voz. Decidiste hace meses, pero no tuviste el valor de decírmelo a la cara. Me volví hacia mis padres. Gracias por la cena de cumpleaños. Fue memorable. ¡Samantha, espera!, me gritó Jessica mientras recogía mi bolso. No puedes irte así como así. Hice una pausa y miré a mi hermana. La miré de verdad. Tras el maquillaje perfecto y la ropa de diseñador, vi algo que nunca antes había notado. Inseguridad. Una inseguridad profunda y persistente que la había llevado a competir conmigo toda la vida. No voy a dejar nada, Jessica, dije en voz baja. Me voy, hay una diferencia. Espero que averigües qué vas a hacer con tu bebé y tu verdadero padre. Ese ya no es mi problema. Al salir del restaurante, me sentí extrañamente ligera. La traición aún me dolía, una herida que tardaría en sanar. Pero por primera vez en mi vida, no llevaba el peso de la sombra de Jessica. Por fin había salido a la luz bajo mis propios términos. En el estacionamiento, respiré hondo el aire fresco de la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar. Lo borré sin responder y me marché, dejando atrás los restos de lo que una vez fue mi vida, rumbo a algo completamente nuevo. Al día siguiente, después de mi catastrófica cena de cumpleaños, me desperté en la habitación de hotel donde me había alojado en lugar de volver a la casa que compartía con Carlos. La cama era muy suave, la habitación muy silenciosa, pero era un refugio contra la tormenta. Mi teléfono mostraba 27 llamadas perdidas y docenas de mensajes de Carlos, Jessica y mis padres. Los ignoré todos y llamé a Patricia Donovan. «Es hora», dije cuando contestó. «Quiero presentar la documentación hoy». La voz de Patricia era tranquila y profesional. «Lo prepararé todo. Puedes venir a mi oficina a las 11». Esa reunión marcó la pauta para los días siguientes. Mientras mi vida personal se desmoronaba estrepitosamente, me concentré en los pasos prácticos para desmantelar mi matrimonio con precisión quirúrgica. Patricia valió cada centavo de sus exorbitantes honorarios, lidiando con las complejidades legales mientras yo me concentraba en reconstruir mi vida. Los intentos de Carlos por contactarme se volvieron cada vez más desesperados. «Cometí un terrible error», decía un mensaje. «Jessica no significaba nada para mí», afirmaba otro. La evidente falsedad de esta declaración solo reforzó mi determinación. Si ella no hubiera significado nada, él no lo habría arriesgado todo. 3 días después de mi aniversario, volví a casa mientras Carlos estaba en el trabajo, acompañada de 2 amigos y una empresa de mudanzas. Me llevé solo lo que era indiscutiblemente mío: mi ropa, mis objetos personales, las reliquias familiares y los muebles que tenía antes de nuestra boda. Dejé su anillo de bodas en la mesita de noche con una nota. Patricia se pondría en contacto conmigo para lo demás. Mi amiga Megan me había ofrecido su habitación de invitados hasta que encontrara un nuevo lugar. «Quédate todo el tiempo que necesites», insistió, ayudándome a desempacar los fragmentos de mi antigua vida. «Todavía no puedo creer que Jessica hiciera esto», dijo Megan mientras ordenábamos mi ropa en su armario de repuesto. «O sea, sé que los hermanos pueden ser competitivos, pero esto es de otro nivel. Jessica ha estado intentando ganar un juego que ha jugado toda la vida», respondí. «Lo triste es que, incluso cuando gana, pierde. Ahora está embarazada del bebé de otro hombre casado, y Carlos ya está mostrando su verdadera cara. Esa cara se hizo aún más evidente cuando Carlos descubrió que me había mudado.
Se presentó en el apartamento de Megan, golpeando la puerta hasta que sus vecinos amenazaron con llamar a la policía. «Sam, por favor», suplicó desde el otro lado. «Solo háblame. Podemos resolver esto». Megan estaba a mi lado, lista para llamar al 911 si era necesario. ¿Llamó a la policía? Negué con la cabeza. Finalmente se va. Y lo hizo. Pero no sin antes gritar: «Esto no es justo. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme». Más tarde esa noche, mi teléfono sonó con el número de Jessica. En contra de mi buen juicio respondí. «¿Sam?» Su voz era baja, casi infantil. «¿Podemos hablar?» «Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir», respondí. «Por favor», susurró. «Necesito a mi hermana». La audacia era impresionante. Necesitabas a tu hermana cuando decidías acostarte con su marido. Ya es un poco tarde. Sé que lo que hice fue imperdonable, dijo con la voz quebrada. Pero tengo miedo, Sam. Estoy embarazada de un hombre casado, y ahora Carlos tampoco me devuelve las llamadas. A pesar de todo, una pequeña parte de mí la anhelaba. La niña que siempre había necesitado más atención, más validación, más de todo. Pero esa empatía no pudo superar el daño que había hecho. ¿Qué esperabas, Jessica? ¿Que me dejara por ti? ¿Que se irían juntos al atardecer? No lo sé, admitió. Supongo que no pensé tan a futuro. Solo quería lo que tú tenías. Siempre lo quise, y ahora ninguno de los dos lo tiene. Dijo. Al día siguiente llamaron mis padres. Mi madre seguía en negación, sugiriendo terapia familiar como si fuera un simple malentendido en lugar de una traición fundamental. Tu hermana cometió un error, Samantha, insistió. Pero es familia y necesitará apoyo con este bebé. ¿Así que la apoyarás?, respondí. Estaba harto de ser el refugio de Jessica. Mi padre, sorprendentemente, pareció entender. Una semana después de mi cumpleaños, el tono de Carlos cambió de suplicante a amargo. Ni siquiera me hablas, pero tuviste tiempo de congelar nuestras cuentas conjuntas. Me envió un mensaje. Muy maduro, Sam. Reenvié el mensaje a Patricia sin responder. Jessica, mientras tanto, aparentemente le había contado al otro hombre casado sobre su embarazo, según mi madre. Él negó la responsabilidad y amenazó con decirle a su esposa que Jessica mentía si insistía. Está completamente sola en esto, se lamentó mi madre durante otra llamada no deseada. Seguro que puedes encontrar algo de compasión. Mi compasión ahora mismo está ocupada sanándome, respondí. 2 semanas después de mi cumpleaños, firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento nuevo, un moderno apartamento de una habitación en una zona de la ciudad que siempre me había encantado, pero que Carlos consideraba demasiado moderna. Compré muebles nuevos, pinté las paredes de un color que él habría odiado y comencé a crear un espacio que era completamente mío. Patricia llamó para ponerme al día sobre el proceso de divorcio. Carlos estaba impugnando la división de bienes, a pesar del acuerdo prenupcial que había firmado. Es una táctica dilatoria, me aseguró. El acuerdo prenupcial es sólido. Solo está esperando a que te frustres y aceptes la mediación, donde puede apelar a tus emociones. Mis emociones hacia Carlos se han vuelto notablemente sencillas, le dije. Sigue como lo había planeado. En el trabajo, me sumergí en proyectos, quedándome hasta tarde y ofreciéndome voluntaria para tareas que requerían mi máxima concentración. Mis compañeros notaron el cambio, pero respetaron mi privacidad. Excepto David, del departamento creativo, que por las mañanas me dejaba café en el escritorio con notas sencillas. Aguanta o se lo pierden. 3 semanas después de mi cumpleaños, Jessica apareció en mi nuevo apartamento. No tenía ni idea de cómo había encontrado mi dirección. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Su aspecto, normalmente perfecto, estaba desaliñado. Carlos se ha acostado con otra, anunció cuando abrí la puerta. Una mujer de su oficina. ¿Puedes creerlo? La ironía era tan intensa que casi la conmovió. Sí, Jessica. Puedo creer que el hombre que te engañó te engañaría. Normalmente funciona así. Pensé que éramos diferentes, dijo, cruzando los brazos protectoramente sobre su vientre, a un plano. Pensé que me quería de verdad. Me apoyé en el marco de la puerta, repentinamente agotada por el patrón familiar. Jessica toma malas decisiones, sufre las consecuencias y luego espera que todos la apoyen con compasión y soluciones. ¿Qué quieres de mí, Jessica? ¿Consuelo? ¿Consejos? ¿Un lugar donde quedarte hasta el próximo desastre? Su rostro se ensombreció. Solo quiero a mi hermana de vuelta. Sé que no la merezco, pero te extraño, Sam, y lo siento mucho. Por un momento vacilé. A pesar de todo, esta era mi hermana. Mi única hermana. Mi compañera de la infancia. Por muy defectuosa que haya sido nuestra relación, no estoy lista para perdonarte, finalmente dije. Tal vez algún día, pero no ahora.
Ahora mismo necesito espacio para sanar. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo entiendo. Pero cuando estés lista, si alguna vez lo estás, aquí estaré. Mientras la veía alejarse, sentí una compleja mezcla de emociones. Todavía rabia, sí, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en nuestra relación, yo estaba poniendo los términos, estableciendo límites que me protegían en lugar de acomodarla. Semanas después de mi cumpleaños, recibí los papeles del divorcio refrendados por Carlos. Patricia me llamó para confirmar que por fin había aceptado lo inevitable y aceptado mis condiciones. Casi nunca es tan limpio, comentó. Suele haber más peleas, más drama. Había mucho drama, me aseguró, pero no del tipo legal. Esa noche, abrí una botella de vino y me senté en el balcón de mi nuevo apartamento. Contemplando las luces de la ciudad, mi teléfono sonó con un mensaje de David. Algunos vamos a tomar algo mañana después del trabajo. Sin presión. Pero eres bienvenido a unirte. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego le respondí, gracias. Puedo hacerlo. No era un compromiso con nada, ni con David, ni con socializar, ni con seguir adelante. Solo un pequeño reconocimiento de que la vida continúa, que quizás me esperaban cosas buenas que aún no podía imaginar. Mientras daba un sorbo a mi vino, me di cuenta de que si bien Carlos y Jessica me habían quitado mucho, no me lo habían quitado todo. Aún conservaba mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de reconstruir. Y, quizás lo más importante, por fin me había liberado de los patrones que habían definido mi vida durante tanto tiempo. La traición aún dolía. La pérdida aún dolía. Pero bajo ese dolor, como brotes verdes tras un incendio forestal, podía sentir que algo nuevo comenzaba a crecer. Un año después de la cena de aniversario que lo cambió todo, estaba en mi apartamento. Ya no era nuevo. Ahora era cómodamente mío. Y examiné mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada me resultaba familiar y extraña a la vez, como reencontrarme con una vieja amiga que había viajado lejos y regresado transformada. El divorcio se había formalizado 6 meses antes. Sorprendentemente sencillo al final. Carlos, quizás reconociendo la inutilidad de rebatir las pruebas que Patricia había recopilado, aceptó la división de bienes estipulada en nuestro acuerdo prenupcial. Mantuve la cartera de inversiones que había creado antes de casarnos, la mitad del valor de nuestra casa cuando se vendió y mis cuentas de jubilación intactas. Él conservó sus acciones del negocio y su sentimiento de culpa. El bebé de Jessica, un niño al que llamó Leonardo, nació hace 3 meses. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabíamos. Carlos no era el padre. El verdadero padre, un ejecutivo farmacéutico llamado Ricardo, a quien Jessica conoció en el trabajo, finalmente dejó a su esposa y se mudó con mi hermana después del nacimiento de Leonardo. Estaba por ver si su relación duraría, pero Jessica parecía genuinamente comprometida con la maternidad de una manera que no esperaba. Mi relación con mi hermana seguía siendo complicada. Después de meses de respetar mi petición de espacio, me envió una carta manuscrita que me sorprendió por su autoconciencia. He estado en terapia, escribió, intentando entender por qué me he pasado la vida compitiendo contigo y arrebatándote lo que es tuyo. Nuestros padres siempre me hicieron sentir que tenía que ser excepcional para que me notaran, mientras que a ti te amaban simplemente por ser firme y confiable. Tenía celos de esa aceptación incondicional que creía que tenías. Ahora me doy cuenta de que ninguno de los dos obtuvo lo que necesitábamos de ellos. No pido perdón, solo entiendo que intento romper ese patrón por el bien de Leonardo. La carta me conmovió de maneras inesperadas. 2 semanas después, la visité a ella y al bebé. Un primer paso cauteloso hacia lo que fuera que nuestra relación pudiera llegar a ser. Leonardo tenía los ojos de mi padre y la barbilla de Jessica, pero por suerte no tenía los rasgos de Carlos. Al abrazarlo sentí una compleja oleada de emociones. Tristeza por lo que podría haber sido, la esperanza por esta nueva vida inocente y una conexión tentativa con mi hermana que no había sentido en años. «Es hermoso, Jessica», le dije con sinceridad. «¿Considerarías ser su madrina?», preguntó vacilante. «Quiero que tenga mujeres fuertes e independientes en su vida. Alguien como tú», acepté. Sorprendida, algunas heridas sanan de forma inesperada. Mis padres habían tenido dificultades para sobrellevar las consecuencias de la traición, intentando al principio mantener la relación con Carlos y conmigo, como si nos estuviéramos divorciando, por una incompatibilidad común más que por una traición extraordinaria. Tras varias conversaciones tensas, mi padre finalmente reconoció el papel que su favoritismo había jugado en la dinámica entre Jessica y yo. Pensábamos que Jessica necesitaba más atención porque era más volátil. Lo admitió durante una cena difícil. «Siempre parecías tan autosuficiente». «Sam»,
No nos dimos cuenta de que te estábamos haciendo daño al tratarte diferente. No fue un ajuste de cuentas completo, pero fue un comienzo. Todos estábamos aprendiendo a construir relaciones más sanas a partir de las cenizas de las antiguas. Profesionalmente, había prosperado durante el último año, canalizando mi energía hacia el trabajo y consiguiendo un ascenso significativo. El equipo que ahora dirigía incluía a Davi, cuya amistad había evolucionado gradualmente hacia algo más. Íbamos con calma, ambos arrastrando el bagaje de relaciones anteriores, pero su firmeza y genuina amabilidad se habían convertido en una parte preciada de mi vida. Carlos se había mudado a Denver poco después de nuestro divorcio, aceptando un puesto en una nueva empresa. Y según amigos en común, estaba saliendo con alguien nuevo. Su partida había sido un alivio, eliminando la posibilidad de encuentros incómodos por la ciudad. Jessica contaba que rara vez preguntaba por Leonardo, aparentemente aliviado de no tener ninguna conexión biológica con el niño. En cuanto a mí, había descubierto fortalezas que no sabía que poseía. La mujer que se sentaba tranquilamente a comer pastel de cumpleaños, mientras su mundo se desmoronaba, se había convertido en alguien que afrontaba los desafíos con valentía, que se valoraba lo suficiente como para exigir honestidad y respeto, que reconocía que establecer límites no era egoísta, sino esencial. El timbre sonó, sacándome de mis cavilaciones. David había llegado para acompañarme a cenar, una pequeña reunión de amigos para celebrar mi 33º cumpleaños, una reedición deliberada de una cita que se había visto empañada por una traición. «Estás guapísima», dijo al abrir la puerta, con su sinceridad evidente en su cálida sonrisa. «Gracias», respondí, aceptando tanto el cumplido como el pequeño paquete envuelto que me ofreció. «No tenías que traer un regalo». «No es nada extravagante», me aseguró. «Solo algo que pensé que agradecerías». Dentro del paquete había un diario encuadernado en cuero suave. La primera página tenía una cita inscrita. «Las personas más hermosas son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado la manera de salir de las profundidades». Elizabeth Kubler-Ross. Se me humedecieron los ojos al pasar los dedos sobre las palabras. «Es perfecto», le dije, y lo decía en serio. Mientras conducíamos hacia el restaurante donde me esperaban unos amigos para celebrar un año más de mi vida, reflexioné sobre las lecciones del año anterior. Lecciones aprendidas con esfuerzo, a través del dolor y la traición, pero valiosas a pesar de todo. Había aprendido que a veces perder lo que creías querer crea espacio para lo que realmente necesitas. Que el perdón no es una obligación, sino una elección. Debes aceptarlo cuando estés listo. Que los lazos familiares no justifican el comportamiento tóxico, y las relaciones de sangre no justifican automáticamente una lealtad ciega. Y lo más importante, había aprendido que mi valor no se determina por cómo me tratan los demás, sino por cómo me trato a mí mismo. La mujer que una vez medía su valor a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valor inherente, independientemente de la validación externa. La traición que había sentido como un final había sido en realidad un comienzo, dolorosa pero necesaria, como un hueso que debe romperse para sanar bien. Las acciones de Carlos y Jessica habían destrozado las cómodas ilusiones que tenía sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. A partir de esos fragmentos, construí algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos al restaurante, mis amigos se levantaron para saludarme con genuina calidez, sus rostros iluminados con un afecto que no pedía nada a cambio. Esto, comprendí, era lo que una familia podía ser. Conexiones fundadas en el respeto y el cuidado mutuos, más que en la obligación o la costumbre. «¡Feliz cumpleaños, Sam!», me gritaron, alzando sus copas en un brindis sin intenciones ocultas, sin sorpresas crueles. Solo una simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo que el peso del pasado se aliviaba un poco más. «Gracias a todos por estar aquí», dije, tomando mi lugar en el centro de la mesa. Un lugar que ahora ocupaba sin disculpas ni dudas. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte si alguna vez has tenido que reconstruirte después de una traición. Comparte este video si conoces a alguien que necesita saber que es posible sanar incluso después de las peores traiciones. «Es perfecto», le dije. Y lo decía en serio. Mientras nos dirigíamos al restaurante donde me esperaban unos amigos para celebrar un año más de mi vida, reflexioné sobre las lecciones del año pasado. Lecciones aprendidas con esfuerzo, a través del dolor y la traición, pero valiosas a pesar de todo. Había aprendido que a veces perder lo que creías querer crea espacio para lo que realmente necesitas. Que el perdón no es una obligación,
sino una elección. Debe aceptarse cuando y si estás listo. Que los lazos familiares no excusan el comportamiento tóxico y las relaciones de sangre no justifican automáticamente una lealtad ciega. Y lo más importante, había aprendido que mi valor no se determinaba por cómo me trataban los demás, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez medía su valor a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valor inherente, independientemente de la validación externa. La traición que había sentido como un final había sido en realidad un comienzo, dolorosa pero necesaria, como un hueso que debe romperse para sanar bien. Las acciones de Carlos y Jessica habían destrozado las cómodas ilusiones que tenía sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. A partir de esos fragmentos, construí algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos al restaurante, mis amigos se levantaron para recibirme con genuina calidez, sus rostros iluminados con un cariño que no pedía nada a cambio. Comprendí que esto era lo que podía ser una familia. Conexiones fundadas en el respeto y el cuidado mutuos, más que en la obligación o la costumbre. «¡Feliz cumpleaños, Sam!», me gritaron, alzando sus copas en un brindis sin intenciones ocultas, sin sorpresas crueles. Solo una simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo que el peso del pasado se aliviaba un poco más. «Gracias a todos por estar aquí», dije, tomando mi lugar en el centro de la mesa. Un lugar que ahora ocupaba sin disculpas ni dudas. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde nos están viendo hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte si alguna vez has tenido que reconstruirte después de una traición. Comparte este video si alguien que conoces necesita saber que es posible sanar incluso después de las peores traiciones. «Es perfecto», le dije, y lo decía en serio. Mientras nos dirigíamos al restaurante donde me esperaban unos amigos para celebrar un año más de mi vida, reflexioné sobre las lecciones del año pasado. Lecciones aprendidas con esfuerzo, a través del dolor y la traición, pero valiosas a pesar de todo. Había aprendido que a veces perder lo que creías querer crea espacio para lo que realmente necesitas. Que el perdón no es una obligación, sino una elección. Debe aceptarse cuando, y sí, estás listo. Que los lazos familiares no excusan el comportamiento tóxico y las relaciones de sangre no justifican automáticamente una lealtad ciega. Y lo más importante, había aprendido que mi valor no se determinaba por cómo me trataban los demás, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez medía su valor a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valor inherente, independientemente de la validación externa. La traición que había sentido como un final había sido en realidad un comienzo, dolorosa pero necesaria, como un hueso que debe romperse para sanar bien. Las acciones de Carlos y Jessica habían destrozado las cómodas ilusiones que tenía sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. A partir de esos fragmentos construí algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos al restaurante, mis amigos se levantaron para recibirme con genuina calidez, sus rostros iluminados con un cariño que no pedía nada a cambio. Comprendí que esto era lo que podía ser una familia. Conexiones fundadas en el respeto y el cuidado mutuos, más que en la obligación o la costumbre. «¡Feliz cumpleaños, Sam!», gritaron, alzando sus copas en un brindis sin intenciones ocultas, sin sorpresas crueles. Solo una simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo que el peso del pasado se aliviaba un poco más. «Gracias a todos por estar aquí», dije, tomando mi lugar en el centro de la mesa. Un lugar que ahora ocupaba sin disculpas ni dudas. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Deja tu ubicación en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte si alguna vez has tenido que reconstruirte después de una traición. Comparte este video si alguien que conoces necesita saber que es posible sanar incluso después de las peores traiciones, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez medía su valor a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valor inherente, independientemente de la validación externa. La traición que había sentido como un final había sido en realidad un comienzo, dolorosa pero necesaria, como un hueso que debe romperse para sanar bien. Las acciones de Carlos y Jessica habían destrozado las cómodas ilusiones que tenía sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. A partir de esos fragmentos construí algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos al restaurante, mis amigos se pusieron de pie para recibirme con genuina calidez, sus rostros iluminados con un cariño que no pedía nada a cambio. Esto, me di cuenta, era lo que podía ser una familia.
Conexiones elegidas con base en el respeto y el cuidado mutuos, más que en la obligación o la costumbre. ¡Feliz cumpleaños, Sam!, gritaron, alzando sus copas en un brindis sin intenciones ocultas, sin sorpresas crueles. Solo una simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo que el peso del pasado se aliviaba un poco más. Gracias a todos por estar aquí, dije, tomando mi lugar en el centro de la mesa. Un lugar que ocupé sin disculparme ni dudar. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde nos ven hoy. Dejen su ubicación en los comentarios y no olviden darle a me gusta y suscribirse si alguna vez han tenido que reconstruirse después de una traición. Compartan este video si conocen a alguien que necesita saber que es posible sanar incluso después de las peores traiciones, sino por cómo me trataba a mí misma. La mujer que una vez medía su valor a través de los ojos de los demás, ahora reconocía su valor inherente, independientemente de la validación externa. La traición que había sentido como un final había sido en realidad un comienzo, dolorosa pero necesaria, como un hueso que debe romperse para sanar bien. Las acciones de Carlos y Jessica habían destrozado las cómodas ilusiones que tenía sobre mi matrimonio, mi familia y yo misma. A partir de esos fragmentos construí algo más fuerte, más auténtico y completamente mío. Cuando David y yo entramos al restaurante, mis amigos se pusieron de pie para recibirme con genuina calidez, sus rostros iluminados con un cariño que no pedía nada a cambio. Esto, me di cuenta, era lo que podía ser una familia. Conexiones elegidas con base en el respeto y el cuidado mutuos, más que en la obligación o la costumbre. ¡Feliz cumpleaños, Sam!, gritaron, alzando sus copas en un brindis sin intenciones ocultas, sin sorpresas crueles. Solo una simple celebración de otro año vivido y lecciones aprendidas. Sonreí, sintiendo que el peso del pasado se aliviaba un poco más. Gracias a todos por estar aquí, dije, tomando mi lugar en el centro de la mesa, un lugar que ocupé sin disculparme ni dudar. Compartan este video si conocen a alguien que necesita saber que es posible sanar, incluso después de las peores traiciones.